Buenos días, el día de hoy vamos a ver la evaluación de cabeza, cuello, tronco y escápulas. Todas van a ir de grado 5 a grado 0. Para la extensión de cabeza, el paciente se debe encontrar acostado boca abajo con la cabeza fuera de la mesa, los brazos a los lados. El fisioterapeuta se debe encontrar de pie a un lado del paciente a la altura de su cabeza. Una mano aplica resistencia sobre el occipital, la otra mano se coloca por debajo de la cabeza, asistiendo el peso de la cabeza al movimiento del paciente. Extensión de la cabeza. Se le explica al paciente el movimiento que va a realizar y luego ya se solicita que el paciente ejerza el movimiento y el fisioterapeuta aplicando la resistencia. En el grado 5 y grado 4, el fisioterapeuta va a realizar una resistencia. En el grado 5 es una resistencia total y en el 4 va a ser una resistencia moderada. Acá podemos ver cómo ejecuta el movimiento. Acá sería el grado 5, el paciente ejerce el movimiento en buena posición. En el grado 4, el paciente va a realizar el mismo movimiento pero con una resistencia moderada. Ahí podemos ver el grado 3, el paciente ejerce el movimiento sin resistencia. Le solicitamos al paciente que cambie de posición ya que vamos a evaluar el grado 2. El paciente se debe colocar de cúbito supino. El paciente ejecuta el movimiento pero con amplitud limitada. En este solo vamos a tener más la palpación del músculo. Y en el grado 1 y 0 el paciente va a tener no va a tener movimiento o va a tener solo una palpación. Para la extensión de cuello vamos a colocar al paciente de cúbito prono, acostado boca abajo con la cabeza por fuera de la mesa, brazos a los lados. La posición del fisioterapeuta va a ser a un lado del paciente con la mano situada por debajo de la barbilla. Los músculos que van a intervenir en este movimiento son el transversario del cuello, el digástrico de la nuca, iliocostal cervical o accesorio y esplenio del cuello. En el grado 5, el paciente ejecuta el movimiento completo y lo mantiene frente a la máxima resistencia. Se le explica siempre al paciente qué movimiento va a realizar. En el grado 4 el paciente lo realiza pero con una resistencia moderada y acá, como podemos ver, en el grado 3 el paciente ejecuta el movimiento solamente con la resistencia contra la gravedad. Le solicitamos al paciente que se dé vuelta para posición de cúbito supino para poder evaluar el grado 2, 1 y 0. En el grado 2 el paciente va a realizar el movimiento con dificultad. En el grado 1 se palpa cierta actividad contráctil de los extensores cervicales y en el grado 0 el paciente no tiene movimiento. Para la flexión de cabeza el paciente se debe colocar de cúbito supino. La posición del fisioterapeuta es en la parte de atrás del paciente. Se le solicita al paciente que doble la barbilla, que no levante la cabeza de la mesa y que se mantenga así y que no permita que el fisioterapeuta levante la barbilla. Los músculos a trabajar en este movimiento son el recto anterior menor, el recto lateral de la cabeza y el recto anterior menor de la cabeza. En el grado 5 el paciente va a ejecutar el movimiento completo con la máxima resistencia. En el grado 4 el paciente va a ejecutar el mismo movimiento con una resistencia moderada. En el grado 3 el paciente va a ejecutar el movimiento sin dificultad alguna. En el grado 2 y 1 el paciente ya presenta dificultad en el movimiento. Para evaluar la flexión de cuello, los músculos a trabajar es el largo del cuello, escaleno anterior, escaleno medio, escaleno posterior y esternocleidomastoideo. La posición del paciente es de cúbito supino con los brazos laterales. La posición del fisioterapeuta es al lado del paciente con una mano sosteniendo el tronco, dando soporte y con la otra mano creando resistencia con los dos dedos. En el grado 5, el paciente ejecuta el movimiento completo frente a la moderada resistencia que ejercen los dedos.
En el grado 4 realiza el mismo movimiento pero con resistencia moderada, y en el grado 3 el paciente va a ejecutar el movimiento completo de forma correcta. Para el grado 2, 1 y 0 se le solicita al paciente que gire la cabeza a los lados. En el grado 2 el paciente va a realizar el movimiento con una amplitud limitada, y en el grado 1 vamos a sentir un movimiento contráctil del músculo. El grado 0 es un movimiento nulo. Para la flexión conjunta, para aislar un esternocleidomastoideo, se le solicita al paciente que se coloque de cúbito supino. El fisioterapeuta se debe encontrar a la parte frontal de la camilla detrás del paciente para poder evaluar. Para evaluar el grado 5, se le solicita al paciente que doble la cabeza hasta que la barbilla llegue al pecho, no levante los hombros y se mantenga así, que no permita que le empuje hacia abajo. El fisioterapeuta va a ejercer resistencia. En el grado 5, el paciente ejecuta el movimiento completo con la máxima resistencia. En el grado 4, el paciente ejecuta el movimiento completo contra la resistencia moderada. Para poder evaluar el grado 2, 1 y 0, se le solicita al paciente que gire la cabeza del lado izquierdo y derecho para poder evaluar la contracción muscular. Acá podemos ver cómo el paciente realiza el movimiento 2 con mayor dificultad. Y en el grado 0, el paciente tiene un movimiento nulo. No hay movimiento. Para la rotación de cuello, se le solicita al paciente que se coloque de cúbito supino, acostado boca arriba con la columna cervical en posición de equilibrio, la cabeza sobre la mesa con la cabeza ladeada todo lo posible. Una alternativa para todas las pruebas es realizarlas con el paciente sentado. La posición del fisioterapeuta va a ser de pie en la cabecera de la camilla, de frente al paciente, y la mano ejerce resistencia, se coloca sobre el lado de la cabeza, por encima de la oreja. Solo esto va a utilizarse para el grado 5 y grado 4. Para el grado 5 se le solicita al paciente que gire la cabeza con la amplitud completa. El fisioterapeuta va a ejercer la resistencia y el paciente no debe girar al lado contrario. En el grado 5 el paciente ejerce el movimiento con amplitud completa. En el grado 4 ejecuta el mismo movimiento con una resistencia moderada. Para evaluar el grado 2, 1 y 0 se le solicita al paciente que se coloque en sedestación y gire la cabeza hacia ambos lados. En el grado 2 vamos a tener movimiento, en el grado 1 vamos a tener limitación. Para evaluar la extensión de tronco, se le solicita al paciente que se coloque de cúbito prono con la cabeza y parte superior del tronco fuera de la mesa a la altura del pezón. También debe colocar los brazos sobre su cabeza para crear la resistencia. La posición del paciente es de pie para sujetar las extremidades inferiores por los tobillos para que el paciente no tenga movimientos accesorios. Vamos a solicitarle al paciente que levante la cabeza, los hombros y el pecho hasta la altura de la mesa. En el grado 5, el paciente es capaz de levantar la parte superior del tronco con rapidez y facilidad. Y en el grado 4, el paciente es capaz de levantar el tronco hacia el plano horizontal, pero realiza el movimiento con mayor fatiga. Para el grado 3 se le solicita al paciente que se encuentre dentro de la camilla y con los brazos extendidos al lado del torso y realice nuevamente el movimiento. Acá el paciente ejecuta el movimiento completo y en el grado 2 la amplitud ya es limitada. En el grado 1 es palpación. Para evaluar la flexión de tronco, se le solicita al paciente que se coloque de posición cúbito supino con las manos cruzadas por detrás de la cabeza para crear la resistencia. La posición del fisioterapeuta es a la altura de la cintura del paciente para poder sostener rodillas y evitar
el movimiento accesorio que pueda ejecutar el paciente. En el grado 5 y 4, el paciente ejecuta el movimiento completo. En grado 5 y 4, el peso de los brazos actúa como resistencia. En el grado 3, le solicitamos al paciente que se coloque de cúbito supino con los brazos extendidos al frente, por encima, paralelos al cuerpo. Va a realizar el movimiento nuevamente elevando el tronco, pero lo ejerce con mayor dificultad, ya que en este grado no tiene la fuerza necesaria para poder realizar el movimiento. En el grado 2, 1 y 0 se le solicita al paciente que extienda las piernas para poder realizar el movimiento. En este vamos a palpar la parte del recto abdominal y sentir esa contracción muscular que necesitamos para evaluar ese movimiento. Para evaluar la rotación del tronco, se le solicita al paciente que se coloque de cúbito supino, acostado boca arriba, con las manos cruzadas por detrás de la cabeza, para crear la resistencia. La posición del fisioterapeuta es de pie a un lado de la mesa, a la altura de la cintura. Se le solicita al paciente que eleve la cabeza y los hombros y lleve su codo derecho hacia su rodilla izquierda. Después eleve la cabeza y los hombros y lleve el codo izquierdo hacia su rodilla derecha. En el grado 5, el paciente ejecuta el movimiento con la máxima resistencia. En el grado 4 ejecuta el movimiento, pero con menor resistencia. En el grado 3 se le solicita al paciente que se coloque de cúbito supino con los brazos extendidos hacia el frente por encima del plano del cuerpo, creando la resistencia. En el grado 2, 1 y 0 se le solicita al paciente que coloque las caderas flexionadas con los pies para poder crear la resistencia y de esta manera el fisioterapeuta poder brindarle un soporte en la cabeza y poder palpar el recto abdominal.